8 de la noche en punto en Colombia. Es un gusto saludarlos en esta noche de miércoles, mitad de semana, aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol en vivo para hablar del tema que acabamos de ver en nuestra emisión central. Se define entonces quién será el operador encargado de realizar todo lo que tiene que ver con la logística de las elecciones del próximo año 2026. Y se adjudica este contrato a Thomas Gregan Sons, la misma empresa que ha estado en el ojo del huracán por cuenta de la polémica de los pasaportes. La empresa que critica tanto el presidente Gustavo Petro y que hoy se quedó con el billonario contrato de 2,1 billones de pesos para realizar todo lo que tiene que ver con las elecciones. Recordemos que la frase que ha encendido la polémica en los últimos días es la del presidente Gustavo Petro de su desconfianza en el sistema electoral para el próximo año. ¿Qué implicaciones tiene esta frase? Vamos a analizar este tema con nuestros invitados de hoy que van a ver ustedes en pantalla. Saludo hasta ahora a Andrés Caro, analista político aquí invitado recurrentemente, también columnista de La Silla Vacía y director de la Fundación para el Estado de Derecho. Andrés, bienvenido a Sala de Prensa. Un saludo para usted, María Camila, para el doctor Flores y para toda la audiencia. Y nuestro siguiente invitado es Juan Carlos Flores, analista político de aquí de esta casa. Juan Carlos, bienvenido. María Camila, buenas noches. También un saludo para Andrés y bueno, también un saludo para todas sus televidentes internautas e internautas. Bueno, ¿por dónde arrancar, Andrés? Hay quienes están diciendo, de hecho veía algunos titulares que dicen ya que vuelve y juega. Thomas Gregan Sons se quedó con el contrato de las elecciones, pero cuando uno mira por qué vuelve y juega, lo que pasa es que ellos cumplen con todas las condiciones. Entonces, ¿cómo analiza esto uno ahí? Sí, yo creo, María Camila, que es importante reconocer que esta empresa ha tenido una especie de monopolio en la prestación de estos servicios, servicios logísticos para la registraduría en tiempos electorales y servicios para la Cancillería, contratos distintos para la impresión y la distribución de los pasaportes de los colombianos. El hecho de que sea un monopolio, el hecho de que lleve teniéndolo muchos años y se le haya adjudicado los contratos, no significa que esto sea malo ni ilegal. Y es importante que las personas sepan esto. Puede ser problemático para la competencia, para el libre mercado, pero no es ilegal. En ese sentido, es más bien normal que una sola empresa en un país complicado, con una autoridad electoral única que organiza las elecciones, pues, y que se ha desempeñado en varias ocasiones en este proceso logístico de las elecciones, pues se vuelva a ganar el contrato porque ya tiene la experiencia, ya tiene el conocimiento, ya tiene las alianzas con otras empresas para prestar este servicio. Y tenemos que decir lo más importante, y llevamos muchos ciclos electorales en Colombia en que la registraduría ha hecho su trabajo de forma excelente. Los colombianos lo sabemos. Se cierran las urnas a las 4 de la tarde y 2 o 3 horas después tenemos el ganador o la ganadora y los políticos, incluso los perdedores, reconocen la transparencia del proceso. Y eso es una gran ganancia y una gran victoria que tenemos los colombianos y que tenemos no solo que agradecer, que eso es lo de menos, sino que proteger. Entonces, creo que, pues sí, se lo volvieron a ganar esta empresa, pero es importante, pues, decir que lo que el presidente ha dicho, que esa manifestación sobre su desconfianza sobre las elecciones, pues lo que hace es seguir el guión, seguir el libreto de otros líderes autoritarios o semi-autoritarios que usan la estrategia conocida como el fraude preventivo. Como ven que su movimiento o ellos mismos están bajando en las encuestas, no tienen muchas posibilidades de reelegirse ellos mismos o en cuerpo ajeno, empiezan a decir, saben que yo no confío en el proceso electoral. Y eso es muy peligroso para una democracia, María Camila. Juan Carlos, lo escuchó usted sobre esa desconfianza del presidente, y es que la frase que utiliza es quizás lo que llama más la atención, y es que dice que desconfía de la transparencia de las elecciones. Bien, aquí ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre. El sistema electoral colombiano es un sistema muy frágil ante el fraude, ante la compra de votos. El fraude es en diversas escalas
es un elemento recurrente de las elecciones nacionales, de las elecciones regionales y de las elecciones locales. Si usted me lo permite, Mara Camila, voy a sintetizarlo en dos ejemplos. Un primer ejemplo tiene que ver con esta firma, porque de esta firma se habla mucho, pero poco sabemos. ¿Quiénes son? La gente piensa que Greg Sons es una firma inglesa, heredera de Tomás de la Rue, pero Greg Sons es una firma colombiana. Greg es de Gregorio, Gregorio Bautista, un señor que trabajó muchos años con Tomás de la Rue. Cuando Tomás de la Rue, empresa británica, se retira de Colombia, ellos empiezan a actuar como una empresa acá, que es una empresa familiar, es la empresa de la familia Bautista. Sagazmente le dejan el nombre en inglés, que da la sensación de que eso es una firma exterior, que no tiene nada que ver con Colombia. Y esta firma ha ganado los contratos de las elecciones desde hace mucho tiempo. Estaba haciendo ahora memoria, esto lo he estudiado yo, desde que Humberto de la Calle fue registrador nacional. Creo que esa fue la primera vez que ellos ganaron una licitación. Pero ellos no solamente han estado allí, han estado en pasaportes y han estado en cédulas. De manera que es una empresa muy poderosa en Colombia, con muchas influencias en la política, con miembros muy prestantes de la clase alta colombiana que han sido partes de su junta directiva. Ellos han traído varias veces a presidir su junta directiva a personas inglesas para que eso le siga dando como ese tono, como esa pátina de una empresa que está ligada con el extranjero, cosa que no es cierta. Pero además, y yo creo que estas son cosas que hay que presentar en Colombia y conocerlas, porque hoy la mayoría está frente al desconocimiento de qué tipo de empresas son estas. Pero no solamente es importante hacerle una radiografía a esta empresa, como se le hace a otras muchas empresas en la vida de la iniciativa privada colombiana, porque no solamente ella es importante en elecciones, hay otra empresa, ahora no logro recordar el nombre, pero creo que su propietario tiene mi mismo apellido, no es ningún pariente mío, ni le conozco personalmente, es Flores, que es la que subcontrata Greg Sons para realizar muchas de las elecciones. Entonces yo creo que a la vez que hablamos de esta empresa de la familia Bautista, los herederos de Gregorio Bautista, que hoy son sus hijos y seguramente sus nietos, debemos hablar de esta otra empresa que es un poderoso subcontratista. Y yo creo que lo que ha faltado en Colombia es una evaluación de fondo. Y la pregunta, ¿por qué no puede constituirse empresas que puedan competir con estas prestando un servicio de calidad? Pues yo quisiera, y una última cosa, una segunda cosa muy breve. El problema con el presidente Petro es que el presidente Petro solo ve un lado. Recuerden ustedes que cuando era candidato presidencial, todo el tiempo insistían que le iban a robar las elecciones. Eso no ocurrió. Es decir, el presidente Petro también podría hablar de que una campaña bien organizada puede enfrentar al fraude. Y voy a dar un ejemplo que él nunca menciona. Recordarán ustedes que en la noche de los escrutinios surge la noticia que fue una noticia muy fuerte al otro día y los 3 días siguientes, de que no se habían registrado los votos por el pacto histórico, la coalición del pacto histórico, en 29.000 mesas. Y gracias a una empresa que contrató la campaña del presidente Petro, que dirige una persona muy prestante en el tema del seguimiento de las elecciones, que es el ingeniero electoral Diego Buitrago, que le ha prestado este servicio a muy diversos partidos. A mí mismo me lo prestó cuando me fue robada una elección aquí en Bogotá. Me robaron 6.000, 7.000 votos. Hubo un fraude contra mi elección en el año, si mal no recuerdo, esa elección fue en el año 11 o 12. Ya se me escapa, ya no tengo memoria para esas cosas. Pero Petro y el pacto histórico lograron, por ese trabajo, de detectar lo que había ocurrido a tiempo, que era que en los E14, recordarán ustedes que esos son los formularios claves porque son los que se elaboran en las mesas, no se habían contabilizado los votos del pacto histórico en 29.000 mesas, finalmente se encontró que eran 25.000, y el pacto histórico obtuvo, espero no estar equivocado, pero cerca de 5 curules que inicialmente no tenía. Entonces,
Lo que a mí personalmente me incomoda del presidente Petro es que solo vea un problema, pero no vea también que se puede enfrentar el fraude y que él mismo es un ejemplo de que una buena organización de un partido, de un conjunto de partidos en campaña, puede salvar muchos votos. También en esos mismos C14 no se le contabilizaron un pocotón de votos al Partido Nuevo Liberalismo, pero Exactamente. no sé si ellos tenían esa organización de campaña. Entonces, yo quiero aquí invitarlos a que contemplemos los claroscuros de esto. Yo creo que en una democracia es bueno preguntarnos por qué una empresa y solo una empresa gana los contratos de cédulas, de pasaportes y de elecciones. Y yo creo que hay algo ahí que no está bien. Pero eso no... Invitación aceptada. Exacto, es que el tema es ese. Perdón que me haya extendido. No, tranquilo, es que sala de prensa es para eso, es para escucharlos extensamente, pero lo que pasa, Andrés, también es que la invitación que está haciendo Juan Carlos es fundamental, porque el punto es que el presidente puede tener un punto en el tema de cuestionar por qué una empresa privada y la misma empresa tiene básicamente un monopolio en muchos frentes, pero todo debería, y eso es lo que plantean muchos, ser una transición hacia la modificación de esto sin poner en riesgo los servicios. ¿Usted cómo analiza esos claros oscuros que menciona Juan Carlos? No, yo creo que las particularidades que dice el doctor Flores son importantísimas para el debate, pero la acusación que ha hecho el presidente no se parece lamentablemente a lo que nos ha explicado el doctor Flores, porque lo que dice el presidente es que no confía en las elecciones el año entrante. Acá los cuestionamientos pueden ser al procedimiento de selección de la empresa Thomas Gregan Sons, de los monopolios que se han construido en esos tres negocios gigantescos de las cédulas, los pasaportes y las elecciones. Pero lo que ha dicho el presidente en el caso de estas elecciones es que no confía en el resultado de las elecciones, en lo que va a ocurrir tras las elecciones. Y eso es muy peligroso. A mí me parece bien que demos la discusión sobre los monopolios, sobre por qué estas empresas son las únicas que se han ganado estos contratos, si de pronto es que los pliegos están casi que hechos para que solo pueda ganárselo una sola empresa. Y todo eso hay que cuestionarlo y tenemos instituciones para cuestionarlo, la Procuraduría, la Contraloría, la Registraduría misma y muchas vedurías de ciudadanos privados. Pero el problema acá me parece, y lo que es fundamental, es esta idea del fraude. Y creo que hay un dato que hay que agregar, María Camila, para que las personas sepan. El punto central en el proceso electoral es el escrutinio. Es cuando la gente cuenta los votos y llena ese formulario, el E14, y dice, en esta mesa, María Camila tuvo 50 votos, Flores tuvo 45 votos y Andrés tuvo 10 votos. Y eso no lo hace Thomas Gregan Sons, eso lo hacen ciudadanos, eso lo hacemos todas las personas que somos llamadas a ser jurados de votación. Y todos quienes hemos sido jurados de votación sabemos que en ese punto no hay ningún funcionario de Thomas Gregan Sons. Contamos nosotros los votos que hemos sacado nosotros mismos de las urnas y somos nosotros los que transmitimos la información a la registraduría y podemos chequear que la información que transmitimos es la que la registraduría está recibiendo. Entonces no pensemos y no nos dejemos engañar que esto es una empresa. Sí, que puede tener muchos cuestionamientos como los que hace el doctor Flores, pero no es esta empresa la que lleva a cabo el conteo de los votos y la que da misteriosamente el resultado. Eso lo hacemos los ciudadanos colombianos, María Camila. Es decir, la transparencia no está a cargo de Thomas Gregan Sons. Transparencia, entiéndase, porque a cada candidato, Juan Carlos, le contabilicen, le cuenten los votos que la gente marca en las urnas. Esa es una diferencia importante. Sí, pero eso no significa que ella no tenga un papel en ese proceso de transparencia. Hablemos de ese papel de Thomas Gregan Sons en la transparencia. Yo empezaría con lo siguiente. Durante años yo he escuchado, pero por desgracia ninguna institución estatal, ninguna, ha realizado una investigación y por desgracia tampoco se ha hecho una investigación independiente sobre si hay o no relación con el inmenso poder que tiene la empresa de la familia Bautista
y la de este subcontratista a los que ellos delegan una buena parte del trabajo de la elaboración de todo el material y todo el proceso electoral, si hay o no una incidencia de ellos en la escogencia del registrador. Esas son cosas que una democracia debe discutir abiertamente. En una democracia no debería haber umbrales prohibidos para el periodismo de investigación, para el conocimiento de la ciudadanía de qué es lo que ocurre tras bambalinas. Entonces, yo subrayaría, por eso anoté con mucha precisión que el presidente Petro solo ve un lado, pero olvida mencionar que él ha sido un favorecido de que no ocurra fraude en las elecciones y que cuando hay errores gravísimos como el de estos C14 en la campaña del Congreso pasado, con la ayuda, por ejemplo, fíjese, de instrumentos modernos de software, pudieron ellos detectar esto rápidamente. Entonces, yo lo que veo es una cosa, que esa adicción de la registraduría a un solo contratista ha impedido una modernización que hoy permite combinar la elaboración de software y la inteligencia artificial y detectar los fraudes en el momento mismo en el que ellos están ocurriendo en el proceso de recolección de los datos. Eso es muy importante. De hecho, ya existen ese tipo de software en el mundo. Es decir, que mientras está transcurriendo el proceso electoral, el software, esta mezcla de cierto software y más inteligencia artificial van alertando sobre estos elementos. La registraduría no se ha modernizado en ese aspecto, por supuesto, y es muy importante también destacarlo. Aquí hay una responsabilidad también de los partidos. Sí. Que si usted tiene buenos testigos siguiendo las mesas del proceso electoral. Eso es clave. Miren Venezuela. Claro, porque usted detecta el fraude porque es la manipulación de los C14. Menciono otro partido que también, claro, mucho después, porque fíjense cómo ha avanzado el software. Este ingeniero Buitrago que yo mencionaba le detecta esto, porque ellos tenían entiendo, una oficina con una cantidad de gente, con una cantidad de computadores en línea en relación con los testigos. Otro partido en unas elecciones anteriores, las de 2018, porque me parece bueno dar estos ejemplos, María Camila y Andrés, ¿cierto? Que sazonan nuestra conversación de hechos y no solo de opiniones, que son, por supuesto, absolutamente legítimas. Otro partido también lo logró, solo que ellos lo recuperaron las curules mucho tiempo después porque les tocó demandar, que es el Partido Mira. El Partido Mira se quedó sin sus senadores en las elecciones de 2018, le robaron los votos gracias a su organización como partido. Entonces, es indudable, y eso no lo puedo negar yo y no lo he negado jamás en mi vida. Son muchos los jugadores en la transparencia, pero sí siento que es muy importante que como sociedad nos preguntemos por qué razón, de manera reiterada, una sola empresa de la familia Bautista se ha ganado las licitaciones de cédulas, de pasaportes y de elecciones. Y además, porque en el caso de las elecciones, eso no ha contribuido a modernizar nuestras elecciones. Es que los C14 se siguen llenando a mano. Eso es una cosa todavía muy arcaica, anacrónica. Pero hablando de ejemplos, Juan Carlos, lo veíamos hace unos minutos en el Código Caracol de las 7 veces, son 7 ejemplos en las que al presidente Petro sí le sirvió el sistema electoral y no desconfió de esta manera, por lo menos con esta anticipación como lo está haciendo ahora. ¿Qué le dice a usted eso, Andrés? Más allá de lo que estamos hablando y el análisis a fondo de los claros oscuros, que me gustó como lo dijo Juan Carlos que tiene este caso, el punto es que el presidente llevaba una sana relación de 32 años con el sistema electoral y Thomas Gregan Sons, en los que fue electo 7 veces, 3 para la Cámara, 2 para el Senado, 1 para la alcaldía y esta como presidente. Sí, María Camila, pues el presidente llevaba una relación de 30 años muy sana con la Constitución, con la democracia colombiana, y en los últimos meses nos hemos dado cuenta de que no era tan sana y que realmente había unas intenciones de reforma mucho más profundas de nuestro sistema político democrático y de nuestro sistema económico. Mire, la estrategia del fraude preventivo, como se le conoce, es una estrategia trillada y conocida dentro de los nuevos líderes autoritarios o semiautoritarios. Y con el presidente Petro no es una excepción. ¿Para qué sirve? Primero que todo, ¿qué es el fraude anticipado? Es decir, va a haber unas elecciones y se las van a robar. Yo no confío en el resultado de esas elecciones.
¿Quiénes han usado ese discurso? Donald Trump, Jair Bolsonaro, por ejemplo. En Venezuela, en las elecciones antepasadas, cuando parecía que la oposición podía ganarle al dictador Maduro, también se usó el discurso de fraude anticipado por parte de la dictadura. ¿Y de qué sirve el fraude anticipado? Pues por un lado sirve para esto, para poner a discutir a los opinadores, para poder sentar a la gente a hablar de esto, para que se den unos debates importantes o espurios. Yo no voy a juzgarlos en este punto. También sirve sobre todo para erosionar la confianza en las instituciones democráticas, para que la gente, por lo menos los seguidores del líder que está invocando el fraude preventivo, digan es que en la registraduría no se puede confiar. Llevamos 6 elecciones, pero es que la que se van a robar es la séptima, es la próxima, como nos dice el presidente. Y eso crea una desconfianza que se traspasa a todo el sistema institucional democrático. También sirve, obviamente, para desconocer la derrota, para decir, mire, como esas elecciones no son transparentes, yo no reconozco al ganador o no reconozco a mi sucesor. Algo así pasó en Brasil con la extrema derecha de Jair Bolsonaro o en Estados Unidos con el trumpismo, cuyos seguidores llegaron hasta tomarse en los dos casos instituciones públicas. En el caso, obviamente, de Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos. Obviamente crea y hace que el ánimo en la gente, en los seguidores, pues sea un ánimo de resistencia. Si nos van a robar las elecciones, como está diciendo nuestro líder, una persona en la que creemos y en la que confiamos, pues tenemos que resistir a las instituciones. Una resistencia que puede ser cívica, pacífica o que puede llegar a ser violenta. Y no podemos descartar la violencia en un país como el nuestro, María Camila. Y obviamente, pues debilita a la oposición, porque si se van a robar las elecciones, se las van a robar para dárselas a alguien. ¿A quién? No sabemos todavía. Al que gane, al que probablemente gane las elecciones. Ese es otro punto bueno. Oposición. O sea, como que si va a haber falta de transparencia, esa falta de transparencia provocada por quién y para quién. Juan Carlos, lo quiero escuchar aquí ya en nuestra recta final. Sí les voy a pedir que estemos más corticos en las intervenciones para abordar otras dos preguntas, pero lo quiero escuchar sobre el tema de los 7 ejemplos en los que al presidente Petro, de cierta manera, sí le sirvió el sistema electoral. No, en eso no hay la menor duda, porque él pasó por la Cámara de Representantes, luego fue senador, ampliamente conocido a lo largo y ancho de todo el país, y luego pues partícipe en 2 elecciones presidenciales en las que fue protagonista central y por fortuna ganó las elecciones con una votación considerable y un tránsito absolutamente legítimo, sin ninguna, digamos, sin ningún tropiezo que los colombianos debemos recordar y festejar. Eso, yo no tengo la menor duda en eso, pero al mismo tiempo yo siento que los demócratas estamos obligados también a ver las fallas de la democracia y el hecho de que un líder autoritario o un líder, un demagogo, critique la democracia y la quiera socavar, no significa en lo absoluto que nosotros los demócratas debamos ocultar los fallos de la democracia, todo lo contrario. Y yo creo que este es el mejor momento de decir, es que nosotros no le tenemos miedo a que el señor Petro hable de fraude en Colombia, es que nosotros indagamos las cosas más a fondo y nos atrevemos a preguntarnos por qué una empresa de una familia muy poderosa no es sometida al escrutinio público, y hay que someterla al escrutinio público. Y yo creo que eso no lleva en lo absoluto agua al molino de las pretensiones autoritarias o del desprestigio de los opositores al actual gobierno. Yo creo todo lo contrario. Yo creo que las democracias que resultan más resistentes, que aguantan más, son aquellas que son capaces de asumir las críticas, de ver a tiempo los defectos del sistema y de adelantarse incluso a las críticas de sus opositores más dañinos o más mezquinos, aquellos que quieren socavar la democracia. Pasemos al punto de las soluciones. Hemos analizado los problemas de el contratista por excelencia para elecciones y pasaportes, pero ¿cómo se puede hacer una transición sana cuando también es una realidad, Andrés, lo que estamos viendo especialmente con el tema de los pasaportes, que nadie más está preparado? Sí, pues María Camila, una cosa importante que hay que decir es que si bien
la relación de este gobierno con la empresa Thomas Gregg Sons en este momento es mala. Al principio el gobierno no era tan mala y durante el gobierno le han extendido el contrato de pasaportes con urgencias manifiestas, que era un poco lo que se quería hacer, lo que quería hacer la ahora ex canciller Laura Sarabia y que no le permitieron hacer. Lo más importante, yo creo, María Camila, es garantizar la prestación de los servicios. Ese es el punto fundamental. ¿Cuáles servicios? Pues los pasaportes y las elecciones, la logística de las elecciones. ¿Quién lo va a hacer? Para eso hay procedimientos. En este punto, ya el de las elecciones del año entrante es un contrato adjudicado a esta unión temporal de Thomas Gregg Sons. En el caso de los pasaportes, pues la solución siempre, más bien la solución nunca puede ser recurrir a la improvisación y a la charlatanería, que es al resorte al que acude este gobierno y al que está acudiendo el jefe de gabinete, Alfredo Saade, de decir, nosotros vamos a pedirle a Portugal que imprima, con unos argumentos rarísimos, o a la imprenta nacional, que fue su primera estrategia. La imprenta nacional no sabe imprimir pasaportes todavía, de pronto lo puede aprender a hacer y lo podrá hacer muy bien en el futuro, pero en este punto no lo puede hacer. Y el Estado colombiano tiene que garantizar, y en este caso el gobierno colombiano tiene que garantizar un espacio de transición en el que los pasaportes se sigan expidiendo. Entonces la solución es hagan procedimientos ordenados, busquen a las empresas de otras partes del mundo que lo quieran hacer. Y si quieren que sea el Estado colombiano el que asuma la tarea directa de la impresión de los pasaportes, pues en primer lugar cambien la ley para decir que es un monopolio estatal, creen la entidad pública que lo va a hacer y después entréguenle esa función luego de terminar los contratos anteriores. Pero ninguno de esos tres pasos se ha seguido en el caso de los pasaportes, María Camila. Juan Carlos, para terminar el programa de hoy lo escucho sobre lo que debería ser una sana transición hacia ese ideal de que no solo una empresa tenga el monopolio de la expedición de cédulas, pasaportes y la logística de las elecciones. Bueno, ahí ya tenemos que esperar al próximo gobierno porque este no dio la talla, porque la desgracia en Colombia es que siempre ese no me gusta, y no es pongamos a uno mejor o creemos un mejor procedimiento, sino yo tengo el mío. Esa es la gran desgracia en Colombia, es decir, que somos objetivos para criticar lo del otro, pero cuando se trata de que ya entra a gobernar otro grupo, entonces ese lo que quiere es, yo ahora lo que quiero es repartirme la marrana como a mí me dé la gana. En el caso de las elecciones, por fortuna, tenemos instrumentos en las manos. Los partidos tienen tiempo para preparar algo que nunca hacen, que hacen mal. Y por eso daba el doble ejemplo donde esto funcionó, le funcionó al partido de Petro y le funcionó al partido Mira, para dar solo esos dos ejemplos, dos partidos muy distintos. Entonces los partidos pueden gastarse una plata preparando los testigos, eso ayuda muchísimo. Si tienen presencia los partidos o las coaliciones en las zonas donde tienen los votos claves, van a poder hacerle seguimiento. Si contratan equipos profesionales que le hagan con software, es que eso se puede hacer ya, vuelvo a subrayar, uno le puede hacer seguimiento, se hace la cosa bien en tiempo real al proceso electoral con un buen software, con un buen equipo de ingenieros electorales, porque ese trabajo que los partidos nunca hacen, porque los partidos son unos repartidores de avales, no tienen ninguna otra función, por desgracia, en Colombia, por supuesto que llevaría a que estas empresas tengan, y ante todo la registraduría, que es la que maneja todo el proceso, sepan que tienen los ojos avisores que están frente a ellos. Eso es una garantía muy importante. No hablo de los pasaportes porque, por desgracia, eso ya es tal enredo, eso ya es tal desastre, eso ya es tal inoperancia y responsabilidad que lo que nos va a ocurrir es lo que le pasa, ojalá no nos ocurra, perdón, no quiero ser ave de mal agüero, lo que le pasa a los venezolanos que andan con unos pasaportes todos remendados porque llevan años sin poder imprimir decentemente unos pasaportes. Y ese es el ejemplo que más suena por estos días. Pues Juan Carlos, Andrés, se pasó, siento hoy, más rápido que nunca este programa, pero sin duda alguna es un tema del que vamos a seguir hablando y que queríamos reflexionar así de manera pausada, y les agradezco a las dos por su tiempo y su análisis esta noche en Sala de Prensa. Un abrazo para los dos. Lo mismo, un abrazo. Gracias, hasta luego. Gracias también a ustedes, los usuarios de Noticias Caracol en Vivo, que nos acompañaron con sus comentarios. Los despedimos con esta información política y nos vamos con la información económica. Llega Signo Pesos. Feliz noche.